siendo parte de todo este proceso de formación de nuestra historia como institución, invitando también a nuestros invitados externos a que vayan conociendo un poco más sobre esta identidad institucional. Bueno, como les mencionaba, aquí viene un nombre de una conferencia bien interesante. Ya el profe Juan Jacobo nos lo va a contar en su intervención. La disputa por espacios e ideas en un mundo en llamas. Ay Dios, profe Juan, un mundo en llamas, ¿qué será todo eso? Esta reflexión bien interesante apenas para el cierre de nuestro primer día del segundo Congreso Internacional Humanismo y Sociedad. Vuelvo a presentarles a Juan Jacobo Agudelo Galeano para quienes no estuvieron en horas de la mañana. Él está en ese momento cursando un doctorado en Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma de Manizales. Es magíster en estudios políticos, especialista en gobierno municipal, historiador y psicólogo, estudiante de pregrado de Economía en la Universidad de Manizales y él es integrante del Grupo de Investigación GESE de la Corporación Universitaria Remito. De las ciencias sociales, qué rico. Psicólogo, historiador, muy afines a estos temas que hoy estamos hablando, que estamos abordando, temas diversos que se han presentado en diferentes enfoques. Entonces, profe Juan Jacobo, aquí ya tienes nuevamente tu público, hay aproximadamente 60 personas conectadas en este momento para escuchar tu conferencia. Bienvenido nuevamente. No te escuchamos, profe. Está el micro Ya, apagado. ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, Ahora muchas sí. gracias, Melissa. Muy buenas noches para ti y para todos y todas. Para mí es un gusto, pues, cerrar esta primera jornada en nuestro congreso, ¿sí? Bueno, vamos a dar continuidad directamente a lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Yo creo que el tema que hoy traigo yo a colación tiene una línea consecutiva o por lo menos una ligación directamente frente a algunos de los temas que se han planteado, especialmente el que hoy nos presenta Dora como tal, ¿cierto? Entonces, permítame, ya comparto mi pantalla con ustedes y vamos entonces a hablar directamente de los temas que hoy nos reúnen en este espacio. Eh, Bueno, le solicito 30 segunditos, verifico una cosa directamente en la presentación para que quede bien, ¿sí? Solo 30 segunditos. Eh, bueno, el nombre de esta conferencia nos plantea directamente una disputa, una lucha que hoy se viene dando, digamos, tanto interna como externamente en los territorios y entre territorios y lógicamente entre sociedades e individuos como tal. Y ahí viene el nombre, ¿cierto? Nos encontramos actualmente, y yo creo que se ha magnificado esa condición, en una lucha, una disputa por espacios e ideas en un mundo en llamas, ¿cierto? Sobre todo asuntos que se vienen, digamos, evidenciando bastante en el último tiempo. Vemos conflictos bastante fuertes en Medio Oriente, en Europa, en escenarios muy cercanos también de aquí de América. Claro, yo aquí me refiero también que esta lucha no tiene que, digamos, condicionarse o restringirse al asunto meramente bélico, sino que también hay una pugna muy profunda y muy grande en torno a las ideas como tal. Y ahí entonces parte este escenario que hoy yo les voy a presentar, un escenario que no solo va a describir todas esas condiciones, sino que trae una propuesta también de alguna manera para convivir, digamos, en esa medida, ¿cierto? No es una postura propia, sino que yo la he venido pues analizando también desde el relacionamiento que yo tengo en los escenarios que hoy comparto con otras personas, no solo el académico, sino también el escenario de lo político, el escenario de lo laboral, ¿cierto? Y va un poco de la mano de cómo aprendemos a vivir también la cotidianidad con la diferencia, que nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Es bastante complejo realmente llegar a eso. Quiero iniciar entonces esta presentación con estas palabras de Groucho Marx, un comediante, digamos, muy tirado también a la sátira política directamente estadounidense, quien dijo en su momento lo siguiente: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Yo creo que preciso pues para el ejercicio de los políticos como tal, ¿no? Eh,
Esta propuesta también surge del, digamos, del escenario de trabajar actualmente mi propuesta doctoral. Pues es una de las líneas, digamos, es una de las aristas que le voy sacando pues a estas discusiones y disertaciones que yo he venido haciendo alrededor de las ideologías políticas y ese componente cognitivo en la conjugación o estructuración de lo que tiene que ver con las ideologías políticas en las cuales hoy convivimos y nos permiten la interacción directamente con el otro. Yo parto de una tesis y en esta tesis planteo lo siguiente para decírselos en esta presentación. Dice, en la actualidad, las sociedades humanas se encuentran disputando la hegemonía en los escenarios de las ideas y los espacios, ¿cierto? Ojo, y aquí espacios no únicamente es un asunto meramente físico, sino simbólico. Es importante entenderlo también, ¿no? En los que el otro es asumido no como un contradictor, sino como un enemigo que debe ser eliminado física o simbólicamente, ¿cierto? Y es una gran dificultad que hoy tenemos. Eh, Antes de que iniciara Dora hablábamos un poco aquí del tema de los derechos humanos, ¿cierto? Un asunto muy bonito en términos discursivos, pero harto difícil de cumplimiento, ¿cierto? De llevar a la práctica como tal, porque hablamos sí de la aceptación, de la convivencia, de la democracia, pero se nos dificulta mucho realmente poder convivir con el otro. Hay una interrelación en términos de las ideas y los espacios, ¿cierto? Las ideas generan también una lucha en los espacios y esa lucha en los espacios, además, pues digamos, en forma bidireccional, va a generar unas modificaciones en las formas de pensar de los individuos. Y toda esta disputa o esta discusión, y ahora de alguna forma ya lo planteaba previamente y se ha venido diciendo, se da en lo político, ¿cierto? Ojo, es diferente hablar de lo político a la política, ¿sí? Ya muchos autores han venido haciendo esas disertaciones o discusiones como tal, porque el escenario de lo político se refiere fundamentalmente a un escenario o a un espacio en el que nos encontramos con el otro, ¿sí? El escenario de lo público, que es el encuentro, el encuentro directamente con el otro, ya sea que lo llamemos ciudadano, individuo, persona, ¿cierto? Eso también es de acuerdo al teórico, vamos a encontrar una interpretación de esa concepción como tal. Entonces, asumimos directamente que en el escenario de lo político hay un antagonismo, ¿cierto? Hay un antagonismo, o sea, nos encontramos los individuos y debemos asumir que los individuos tienen posturas diferentes. Por lo tanto, la idea del conflicto también es inherente y es cotidiana en el ejercicio de lo público, en el encuentro con el otro como tal, ¿no? Entonces, al haber antagonismo, pues, lógicamente este antagonismo se termina evidenciando en las relaciones sociales y puede adoptar pues diferentes formas y maneras de evidenciarse como tal. Cuando hablamos ya de la política, estamos dando cuenta, ¿sí?, del conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscan el orden y la convivencia humana. Bueno, es una forma de intentar tramitar lo político, o sea, la política es la forma que hemos venido encontrando las sociedades humanas de tramitar la diferencia y organizarnos, a ver esta vaina, cómo hacemos que funcione, ¿cierto? Hay otros teóricos, pues también Ana Arendt ha discutido sobre esto, pues si nos vamos a siglos muchísimo más atrás, en su momento Aristóteles en el texto de la política habla de sum politikon, de la condición innata que tenemos los seres humanos de ser seres políticos porque habitamos la ciudad, ¿cierto? Y eso nos crea unas obligaciones y unas determinantes directamente para poderlos entender con el otro, ¿cierto? Esta definición que yo les traigo acá, ¿sí?, es de Chantal Mouffe, ¿sí?, del año 2021. Chantal Mouffe es una filósofa y pensadora de origen belga que ha escrito y ha disertado mucho sobre estos asuntos que yo les voy a venir a plantear. Y es a partir de ella y también algunos planteamientos que ella elabora con Ernesto Laclau, que es un filósofo argentino, donde ella nos dice, bueno, frente al conflicto, ¿qué podemos hacer? Y da una propuesta. No es la única propuesta, digamos, en esa línea, la vamos a ver ahorita, pero por lo menos creo que es una propuesta, puede verse en un momento dado como idílica, pero por lo menos nos da una opción, una posibilidad, ¿sí?, frente a lo que se ha planteado. Entonces, lo primero que debemos hacer, si hay una lucha de ideas, tenemos que hablar de ideología, del concepto de ideología. Un concepto que ha sido trabajado desde diferentes disciplinas, la sociología lo ha trabajado, la historia lo ha trabajado, la psicología lo ha trabajado también, la ciencia política desde los años 60, cuando se consolida como una ciencia como tal, empieza también a discutir sobre el tema de la ideología, ¿cierto? Y a tratarla desde el punto de vista científico en sí. Y en el último tiempo también las ciencias cognitivas, desde sus diferentes visiones, ha venido trabajando el tema de la ideología en sí, ¿cierto?
Ya de manera muy específica, si hacemos un recorrido en el tiempo, el concepto de ideología que lo podemos trabajar o desarrollar no solo desde el punto de vista de lo político, porque normalmente nosotros hablamos de ideologías políticas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ideologías políticas, no nos cerramos ahí, sino que vamos a hablar de ideologías religiosas, vamos a hablar de ideologías económicas o incluso en otros ámbitos en sí, ¿cierto? El concepto de ideología específicamente desde el punto de vista histórico surge en el siglo XVIII en Francia. Siglo también denominado como siglo de las luces, siglo del iluminismo, ¿cierto? Momento en el que se considera y lo han planteado pues pensadores bastante importantes como Kant, que es digamos que el siglo de las luces permite al ser humano salir de su inmadurez o su estadio, pues un estadio más primitivo. Entonces, da la opción y la posibilidad de que el ser humano ya se oriente por la razón. Y en este caso de Stud de Tracy, considera que la ideología en ese momento va a permitir dos cosas. Primero, que los gobernantes gobiernen con la razón, valga la redundancia, y establecer un orden adecuado y correcto para la misma sociedad, ¿cierto? No obstante, ya después, en el siglo siguiente, aparecen dos grandes personajes como Marx y Engels, y ellos van a hacer una crítica sustancial a la visión idealista que se traía de la ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la modificación no se debía hacer en el escenario de las ideas, sino en el mundo material, ¿cierto? Todos conocemos a Marx y su planteamiento del materialismo histórico, y él pues planteaba que realmente es en el escenario de lo material que se dan los cambios y modificaciones, hay una lucha de clases, una disputa por esos escenarios y territorios, ¿cierto? Y el cambio en lo material va a posibilitar el cambio, la modificación en las ideas, ¿cierto? Ya hacemos un pequeño salto en el tiempo, llegamos a los años 20 y ya el concepto de ideología, digamos, va perdiendo el peso que en su momento se le había dado en el siglo XVIII. Ya para el siglo XX la ideología se asemeja o se relaciona directamente con los conceptos y términos de creencias y prejuicios. O sea, cuando una persona está manifestando su ideología, está diciendo directamente lo que cree y está planteando los prejuicios que tiene frente a una situación o frente a un contexto determinado o una población como tal, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no sería, si nos vamos un poco al mundo de los griegos, sería como la doxa, ¿cierto? La opinión que, que una persona tiene frente a algo, pero no tiene una validez o una capacidad argumentativa, ¿sí? Que permita darle solidez a aquello que está planteando como tal. Siendo así, entonces, se contrapone la ciencia asumida como la verdad, ¿cierto? La ciencia, entonces, va a tener la verdad frente a las cosas. Recordemos que veníamos del siglo XIX también, donde el positivismo como paradigma científico ha venido adquiriendo una fuerza sustancial, y el método científico pues que le da soporte al mismo positivismo nos permite esa, digamos, esa polaridad que les estoy presentando y que se da en los años 20. En los años 60 a los 80, cuando surge y se empieza a consolidar la ciencia política como ciencia y como disciplina reconocida en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Bueno, ahí los politólogos tienen su discusión entre teoría política y ciencia política. Ya que hablemos de ciencia política como tal, como disciplina científica, la ciencia política entonces va a asumir y a considerar que la ideología se refiere al conjunto de creencias que un individuo tiene, ¿cierto? Y que lo permite pues una interpretación y un conocimiento del mundo, ¿sí? Y finalmente entonces llegamos ya al año 2022. Bueno, allí Simon Bauman, de quien ya han hablado previamente en un texto que se llama Lo Político, habla directamente de que la ideología es la precondición de todo conocimiento. Es un estadio previo al conocimiento como tal, ¿cierto? Son diferentes visiones y miradas. En la actualidad, ya otras disciplinas, como yo lo mencioné hace un momento, han venido hablando de la ideología, ¿cierto? Ya la psicología, incluso las neurociencias hablan hoy de la ideología. Hay una investigadora que yo he venido trabajando bastante, se llama Leores Migrot, de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, experta en estos temas como tal, y viene trabajando el tema del individuo ideologizado. Trabaja el pensamiento ideologizado. Y ha demostrado en sus investigaciones que una persona o un individuo que es extremadamente ideologizado, ¿cierto? Tiene poca flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Está poco predispuesto, tiene muchísima incapacidad para aceptar el cambio y las transformaciones, le cuesta muchísimo, ¿cierto? Le cuesta muchísimo como tal, ¿cierto? O sea, cognitivamente hay ciertos, digamos, desarrollos más lentos en una persona que tiene una visión ideológica bastante extremista, ¿cierto?
que se da en todos los escenarios también, ¿cierto? Para trabajar la ideología y desde el punto de vista político, normalmente nosotros utilizamos un término que es el espectro político. El espectro político es una matriz, ¿cierto? Ustedes la ven aquí. Yo tengo el espectro político que está arriba. Esa es una representación de David Nolan. David Nolan es un politólogo y psicólogo estadounidense, todavía está vivo. Y David Nolan habla del espectro político, ¿cierto? Pero en este caso David Nolan, bueno, además David Nolan es el libertario, ¿no? Entonces también uno tiene que también entender desde dónde surge directamente este escenario. No obstante, esta es una de las mejores formas de representar las diferentes ideologías existentes y en las cuales cada persona se asume, ¿cierto? Pero para David Nolan, y normalmente lo podemos plantear así, cuando se habla del espectro político, tenemos que hacer, digamos, recordemos el plano cartesiano, nosotros entonces establecemos dos ejes, un eje X y un eje Y. En el eje de X hablamos de la libertad política, ¿cierto? Y en el eje Y hablamos de la libertad económica. Esa es la visión de David Nolan, pero digamos que es una de las formas más comunes o generales de hablar del espectro político y de la ubicación entonces de las ideologías de las personas y los colectivos dentro de esta matriz, ¿cierto? Y vamos a encontrar esas ironías, ¿no? Hay gente que puede tener una visión de libertad económica bastante grande, bastante amplia, ¿cierto? Se viene aquí a la cabeza mi ley, pues lógicamente le propugna el Estado mínimo y en esa medida de hablar del Estado mínimo plantea también todo el tema que tiene que ver de la capacidad del poder del Estado, del mercado, perdón. ¿Cierto? El mercado se autorregula a sí mismo, bueno, son ideas de algunos de los economistas, todo el tema de la mano invisible, pues si tú abres tu negocio, eso me ayuda a mí, eso ayuda al otro, bueno, son ideas de la economía clásica como tal, ¿cierto? Y en esa medida también tenemos la libertad política, y ahí, bueno, entonces ahí empieza una patinaria y a encontrar algunas vicisitudes diferentes frente a lo que mi ley nos plantea. Yo es por ahora ejemplificando el asunto, ¿cierto? Y ya de alguna forma Dora nos lo presentaba como tal. Las otras imágenes que ustedes ven en la parte inferior son representaciones, pues también de lo que podemos denominar el espectro político, formas particulares, a veces coloquiales y algunas pueden ser ofensivas de denominar ciertas posturas que los individuos tienen, ¿cierto? Entonces podemos hablar de facha, ¿cierto? Nazistas, bueno, todo ese tipo de cosas que de alguna forma representan idearios y construcciones y representaciones que en la historia de la humanidad se han dado, ¿cierto? Y que algunas veces se utilizan sin el conocimiento de base realmente de lo que significa de toda su construcción histórica. Entonces recuerden, las ideologías políticas se ubican comúnmente en una matriz que se denomina espectro político. Y cuando hablamos entonces ya de su construcción histórica, y eso es importante para entender la diversidad, ahorita Dora hablaba de la diversidad de los feminismos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la representación de las ideologías, normalmente las ubicamos entre izquierda y derecha. Ojo, no es la única forma de ubicar las ideologías políticas, pero esa es la más común, la más conocida y digamos la más genérica, ¿cierto? Y cuando hablamos hoy de la diversidad de izquierdas o de derechas, tenemos que retrotraernos indefectiblemente al escenario de la Revolución Francesa, ¿cierto? Todas parten directamente de allí, ¿sí? Porque la pugna es o mantenemos los derechos de la gente que ha estado en el poder, en este caso el rey, la nobleza y demás, o en su defecto buscamos el cambio y la modificación, ¿cierto? Entonces ahí surge esa disputa. Entonces recordemos que la Revolución Francesa se da entre 10 años, todo el tema de la toma de la Bastilla y demás, ¿cierto? Se depone el rey, ¿cierto? Se depone el rey como tal. Y una de las principales discusiones es lo que yo les acabo de decir. ¿Mantenemos los privilegios del rey o no? Y ahí se da la pregunta fundamental que va a orientar el desarrollo de la Asamblea Nacional Francesa, que en muchos años no se había reunido. Pero frente a, digamos, la crisis socioeconómica que se venía dando allí, fue necesario que el mismo rey la convocase, ¿cierto? Y la principal pregunta es ¿cuánto poder debe tener el rey? ¿Cierto? La Asamblea Nacional se había vuelto a instaurar el 20 de junio y el 28 de agosto empieza la pregunta. No quiero pasar esta diapositiva sin dar cuenta por lo menos de lo que se narra frente a la Revolución Francesa como tal.
Era tanto el desconocimiento de los reyes de la situación de su población, ¿cierto? Que a la reina María Josefina le preguntan, bueno, digamos, la economía en gran parte estaba movilizada por los alimentos, ¿no? El pan, claro, el tema del pan. Entonces la gente mayoritariamente comía el pan. ¿Y cuál es el insumo básico? La harina. La harina se había encarecido, la harina estaba escasa. Recordemos pues todo el tema de oferta y demanda, ¿no? En términos económicos, ¿cierto? Le dicen, oiga, reina, reina, la población se está manifestando, ¿sí? No tienen para comer pan. Ah, pues que coman pasteles. Pues, lógico. Claro, encerrados en su palacio, en el Palacio de Versalles y demás, pues vivían a sus anchas, no tenían que preocuparse con esas realidades económicas que a ellos en su momento no los tocaban. Entonces se instaura la Asamblea Francesa y es muy particular, de ahí vienen los términos izquierda y derecha. Quienes ubican a la izquierda, que se van a denominar jacobinos, ¿cierto? Estaban planteando, estaban planteando directamente la igualdad de derechos. O sea, hay que quitarle poderes al rey, ¿cierto? Y directamente a toda esa clase dirigente, encabezada por la nobleza y el clero, la ancien régime, ¿cierto? Que se va a denominar de esta manera también. ¿Sí? Hay que quitarle esos poderes. Y los girondinos que venían de la Gironda, ¿cierto? Que van a hacer una postura más conservadora, van a plantear, no, venga, ¿cómo vamos a cambiar y cómo vamos a modificar? Hay que mantener el statu quo. Ojo, y de ahí parte la gran parte de las luchas que hoy se dan en términos políticos. ¿Cambiamos o nos mantenemos? Ya ahora lo decía previamente con la explicación del feminismo que maravillosamente nos presenta, ¿cierto? Y ahí parten, como yo les digo, todas las ideologías que de aquí en adelante se van a dar. Y lo más particular, hoy criticamos mucho el centro, pues hablamos de los tibios, la gente que no se compromete. Claro, por aquí ahora me pregunta por un lado si existe el centro. ¿Sí? Yo creo que sí existe. Lo que pasa es que el hecho de moverse entre varias posturas y varias aristas en esa medida hace muy difícil pues validarlo como tal, ¿cierto? Pero quienes se ubicaron en el centro llamado la montaña, pues se les dio esa denominación, el centro. ¿Cierto? Que hoy pues despectivamente le llama a los tibios. Siempre uno recuerda pues como si la denominaba Fajardo en esa vía. Yo ahorita hablaba de Leores Migrot, pues la investigadora británica, británica, muy joven esta investigadora maravillosa, ha trabajado todo el tema del pensamiento ideológico. Ella identifica el pensamiento ideológico como un estilo de pensamiento rígido, o sea, que está poco predispuesto al cambio. Y ya ella ha hecho investigaciones de carácter neurocientífico y desde las ciencias cognitivas, ¿cierto? O sea, ha evidenciado eso a través del funcionamiento del cerebro y el sustrato neurobiológico como tal. Pero ella dice que el estilo de pensamiento ideológico, digamos, tiene dos fundamentos. Uno, que es relacional. Ojo, claro, y lo decía Viviana ahorita más temprano en alguna de las otras conferencias. Cuando uno se mete a las redes sociales o a internet, los algoritmos siempre los llevan a las páginas que a uno le interesan, le gustan y que le consolidan y le solidifican a uno la postura. Ah, no, es que yo en mi piscina me siento cómodo. Pues si yo digo, es que usted piensa, es que aquí estamos los que pensamos así. Claro, aquí estamos los que pensamos así. Claro. Y difícilmente en la realidad vamos a darnos esa posibilidad, por lo menos, de escuchar al otro que piensa diferente. Porque de una vez estamos descalificando la otra postura sin conocer realmente a qué va o cuál es el interés como tal. ¿Cierto? Ojo, yo estoy diciendo que escuchemos todo, pero también hay una invitación, por lo menos, si usted va a contraargumentar al otro, conozca desde dónde se está parando el otro. Pero muchas veces lo hacemos simplemente desde la opinión, la doxa, como yo lo decía ahorita, desde las emociones, ¿no? Entonces, uno de los componentes del pensamiento ideológico es el componente relacional que me determina a mí que yo me reúno con mi gente, yo soy favorable a mi propio grupo, yo avalo lo que dice mi grupo, pero el resto lo rechazo, ¿sí? En esa medida entonces me vuelvo agresivo hacia grupos antagónicos, hacia grupos que yo considero opuestos y por eso yo normalmente lo que hago es reducir la postura del otro, ubicarlo en un lugar inferior al mío e inclusive utilizar una cantidad de insultos en las cuales yo reflejo una incapacidad cognitiva para hacer un análisis correcto de la realidad, porque el análisis correcto lo hago yo, ¿cierto? Lo hago yo y lo hace mi gente, mi grupo directamente. Igualmente tiene un componente doctrinal,
¿cierto? Que es el que genera también ese asunto identitario hacia adentro, porque lo relacional es hacia afuera con los otros, pero hacia adentro lo doctrinal. O sea, hay unas posturas, unos lineamientos, unos valores que me permiten pues a mí directamente consolidar la postura que yo tengo, y hay una dificultad grande a la actualización de las posturas. Yo les decía ahorita, y para esto traigo a colación a Norberto Bobbio, un politólogo y filósofo italiano, escribe un texto muy bonito, llama Izquierda y Derecha, que da un panorama pues amplio también de lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Obvio, en 1994, entonces, nos plantea la izquierda y la derecha, ¿sí? Yo le señalaba ahorita, todo el tema de las ideologías políticas normalmente la hemos circunscrito a hablar de izquierda y derecha. Ah, el gobernante de izquierda, ah, el gobernante de derecha, ¿cierto? Ese izquierdoso, ese derechista, son formas también que hemos utilizado para dar cuenta de un pensamiento diferente, eh, de una persona, un colectivo que tiene frente a mí, ¿no? Entonces, Norberto Bobbio nos dice, y la izquierda y la derecha son términos antitéticos o que también son opuestos o contrarios que designan conflictos entre ideologías y movimientos. Y él plantea dos ejes, ¿cierto? Hablábamos de dos ejes a partir de la matriz que nos presenta David Nolan, libertad política y económica. Bobbio nos habla de dos ejes, igualdad, desigualdad, libertad, autoridad. Él se mueve en esa lógica, ¿cierto? Pero yo les decía ahorita, normalmente cuando hablamos de izquierda, o bueno, cuando hablamos de izquierda derecha, no podemos solo circunscribirnos a esos, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de clerical, anticlerical, por ejemplo, la visión frente a la iglesia, la visión frente al Estado y al mercado, ¿cierto? O sea, son muchas formas también de plantear directamente ese ejercicio, ¿sí? Pero harto problema para uno hablar de la izquierda y la derecha, ¿cierto? Vuelvo y lo reitero, Dora ahorita lo señalaba, no hay un solo feminismo, hay diferentes feminismos. Las últimas, digamos, indagaciones que hacía yo del feminismo hablábamos de 4 olas, y eso es una corriente, es una cantidad de corrientes al interior del feminismo. Gustavo Bueno, que es un filósofo español, hace una indagación, un estudio muy basado pues en la realidad española, pero él nos plantea, venga, nos dice, realmente no podemos hablar de la izquierda. Hay izquierdas, ¿cierto? Hay izquierdas. Yo a veces discuto con una amiga, tiene una posición un poquito diferente a la mía, sobre eso, ¿cierto? Es que hay muchas variaciones de izquierda, ¿de cuál estás refiriéndote tú? Un poco lo que decía ahorita ahora frente al tema de los feminismos, ¿cierto? Entonces, él habla, hay 9 variaciones de izquierda y 6 modulaciones de derecha, ¿cierto? Entonces, él inclusive cuando habla de las izquierdas, él nos habla, hay unas definidas y otras indefinidas, ¿sí? Ojo, y en esta vía debemos retornar al siglo XVIII en Francia, Revolución Francesa. Yo les decía ahorita, ¿no? La Revolución Francesa es el origen de todo, no solo del concepto, sino de las diversas ideologías que hoy existen como tal. Entonces allí surgen la izquierda tradicional y la derecha tradicional, y de ahí con el paso del tiempo y los hitos a nivel del tiempo de las sociedades humanas van surgiendo también otras visiones de izquierda y derecha que le agregan, ¿cierto? O suman o digamos si cambian algunas posturas frente a lo que previamente se había planteado. No borran las anteriores, ¿cierto? No las borran como tal, pero sí plantean algunos elementos importantes e interesantes. En términos de las izquierdas definidas, él nos habla de radical, liberal, libertaria, socialdemócrata, comunista y asiática, ¿cierto? Respondiendo no solo a escenarios de geográficos, sino también, como yo les acabo de mencionar, a los tiempos como tal. Y hay unas izquierdas indefinidas, ¿sí? Y entre esas están la extravagante, divagante y fundamentalista. Nombres muy particulares, ¿cierto? Y voy a hacer un énfasis en la extravagante y divagante. Él dice, vea, muchas izquierdas en la actualidad han surgido producto de movimientos culturales, académicos, ¿cierto? Y esas son las que denominan extravagantes, que son más de escenarios un poco cerrados, ¿cierto? Escenarios cerrados, pero las plantea así. Y la divagante es la que no se sabe dónde se ubica, ¿cierto? Entonces va de una a otra, ¿cierto? Hoy soy muy ecologista, hoy soy muy feminista, ¿cierto? Hoy soy muy queer, entonces se va moviendo para acá y para allá un poco frente a las veleidades que hoy se presentan directamente en estos escenarios. Incluso me recuerda un término que en Estados Unidos ha venido teniendo un papel significativo en las luchas políticas estadounidenses, ¿no? Que hoy estamos pues en la carrera presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, es el término de woke, el wokismo, ¿cierto? El wokismo es un término que digamos que empieza a tener una fuerza significativa en el último tiempo a partir de la lucha de los colectivos afro, de la Black Lives Matter, ¿cierto? Las vidas negras importan. Frente a ese evento que pasó hace algunos años, donde un ciudadano de origen afro, pues, fue asesinado, ¿sí? Directamente por un policía.
¿sí? Entonces surge nuevamente ese concepto que ya tenía pues un peso previo hace algunos años y que busca de la defensa directamente, busca la defensa de los derechos civiles de algunas poblaciones y comunidades, inicialmente no solo de la población afro en Estados Unidos, sino de otras poblaciones. Lo que pasa es que también empezamos a utilizar, dependiendo del lugar del cual estamos hablando, ¿cierto? Estos términos de manera despectiva, entonces ciertos sectores de derecha lo van a utilizar también para hablar más de los otros. Ah, los que hacen el wokismo, ¿cierto? Entonces se habla también cuando se plantea el tema del wokismo de la cultura de la cancelación. Claro, porque es que están surgiendo una cantidad de asuntos que en antaño no se hablaba y ahorita lo planteábamos, ¿sí? Entonces pues, se cuestiona también el privilegio que han tenido las poblaciones masculinas, ¿cierto? Los hombres hemos tenido también unos privilegios significativos, ¿cierto? La población blanca estadounidense. Entonces hablar de eso pues también es un exabrupto para algunos componentes de la sociedad como tal, ¿cierto? Y Gustavo Bueno también habla de 6 modulaciones de la derecha. Él dice que la derecha sí tiene elementos identitarios mucho más comunes, ¿cierto? Y entonces en esta medida ubica la derecha o la divide entre derecha tradicional o alineada y la derecha indefinida, ¿cierto? Habla de una derecha primaria, ¿sí? Una derecha liberal y una derecha socialista, y hay una derecha que se viene también, digamos, representando en el último tiempo, muy particularmente en escenarios europeos, la nacional secesionista, ¿cierto? Hay un llamado muy fuerte en Europa, en muchos países europeos, sobre todo producto de la migración, que se ha venido incrementando en el último tiempo, a rescatar esos valores nacionales. Estamos perdiendo el españolismo, el francesismo, por llamarlo de alguna forma, o la alemaneidad, pues, o la germano, bueno, germanofonía, pues, por llamarlo de alguna forma. Y algo término también que tiene que ver con la derecha fascista y nacionalsocialista, ¿sí? Hay algunas investigaciones que hablan directamente de esto, una derecha fascista, ¿sí? Digamos, el reverdecer laureles de algunos personajes infaustos para la historia de la humanidad, sí, directamente, Hitler, Mussolini y demás. Ojo, yo aquí no estoy haciendo una defensa en la derecha y la izquierda, yo tengo mi postura, todos la tenemos como tal, pues intentar por lo menos dar un escenario directamente frente a este tipo de cosas. Pero sí es importante, esta mañana lo hablábamos, se consume mucha red social, pero hay poco pensamiento crítico. Entonces la gente a veces señala al otro de fascista, pero no sabe ni qué es un fascista. Ah, usted es un nazi, pues, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo surgió? Usted es un comunista. Hombre, para saber que en términos prácticos la última fase del comunismo nunca ha sido posible, la desaparición del Estado. Entonces hay que culturizarnos un poquito frente a eso. Toda esta disertación o toda esta introducción que les estoy planteando en el escenario ideológico como tal, ha generado unos puntos de discusión importantes. Ojo, yo no termino, estos puntos de discusión que yo traigo no son los únicos, ¿cierto? Es parte de esa discusión que se viene planteando como tal, pero hay muchísimos más, ¿cierto? Un primer punto de discusión es muy grande, el tamaño del Estado, ¿sí? Entonces, normalmente algunas visiones de derecha mucho más extremas plantean que el tamaño del Estado se debe disminuir, ¿sí? Porque es que la pobreza, y también ahí va de la mano otra idea, ¿cierto? El Estado debe ser utilizado para disminuir los índices de pobreza, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Algunos sectores de derecha, caso Milei, a mí me parece bien interesante el caso Milei, no estoy de acuerdo con muchas posturas de él, pero me parece interesante analizarlo, como sea, ¿cierto? Ahorita presentó la ley de Omnibus para una reducción del Estado enorme, pero enorme, ¿cierto? Yo recuerdo a Milei cuando estaba en plena campaña y hablaba de la reducción de ministerios, y él es bien particular realmente, él tiene toda una performance, ¿cierto? A él lo denominan la peluca Milei, es una forma de venderse también, y utilizó el serrucho para hablar en contra de la casta, no sé qué. Por eso digo que es un fenómeno bien interesante de análisis. En términos académicos es bien interesante analizarlo como tal, así pues tenga muchas distancias con los planteamientos que él hace. Pero él habla de la reducción del Estado, ¿cierto? Porque es que de fondo también está la idea que la pobreza es natural, ¿cierto? Y entonces que no le corresponde al Estado subsanarla, ¿no? El Estado no tiene nada que ver con eso. En la postura opuesta, el Estado sí tiene una responsabilidad social, por lo tanto, en esa medida, el Estado sí tiene la obligación de subsanar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la pobreza. ¿Y por qué? Porque la pobreza es artificial, ¿cierto? Un ejemplo es también lo que se plantea en el gobierno, en nuestro gobierno, ¿cierto? En el gobierno de Gustavo Petro, con la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que pues ha sido un tema muy álgido, de mucha discusión como tal, pero tiene que ver con eso. Y asumimos entonces que la pobreza, ¿sí? Es artificial en esa medida, entonces
hay que generar las posibilidades desde el Estado para solventar esa realidad que está ahí. El otro tema es el rol del mercado, ¿cierto? Entonces, el Estado mínimo, si hacemos el Estado mínimo, el Estado no tiene que intervenir en el mercado se autorregula a sí mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el rol del Estado frente a ese tipo de cosas? Eh, si el derecho es un derecho per se, es un servicio. Hay una discusión también que se da si muchos sectores dicen es que los derechos se tienen que pagar económicamente hablando, por lo tanto es un servicio. Entonces ahí vienen temas como la salud, la educación, ¿cierto? Directamente. Entonces otro punto álgido de discusión en la actualidad. El tema de los derechos a los colectivos, ¿cierto? Se amplían, se reducen, se amplían, se reducen. Es un tema que hoy se está dando allí y lo vemos en nuestro país y en otros escenarios pues también del mundo. Trabajadores, mujeres, afroindígenas, población LGBTIQ+, campesinos y demás, ¿cierto? El tema del control y seguridad, ese tema sí es inquietante y preocupante. Esta mañana hablábamos, bueno, cuando iniciamos esta discusión hablábamos de las incertidumbres que hoy tenemos. En términos socioeconómicos, hay dos grandes incertidumbres. El tema de la seguridad, la gente percibe que el escenario que vimos es más inseguro, que hay más posibilidades de que nos maten, ¿cierto? Viviana ahorita hablaba que las mujeres sienten el temor grande a que las violenten y las violen, ¿cierto? Y eso no se ha quitado ni con acciones afirmativas, ni con normas como tal, porque hay una construcción sociocultural que lleva a eso, ¿cierto? Claro, y los hombres también, y las diferentes poblaciones también sentimos miedo. Entonces ese tema es muy complejo, porque entonces si hay más control, eso quiere decir que las sociedades y los individuos le ceden ese control a un tercero. Ahí viene un poco la discusión del contractualismo, ¿cierto? ¿Qué tanto le entregamos directamente al Estado, a la figura del Estado, ¿cierto? ¿Qué tanto le permitimos? ¿No? Y el otro tema tiene que ver con el tema económico. Hay una gran incertidumbre económica, entonces creemos que el Estado en algún momento también nos va a salvar, ¿cierto? O por lo menos de tener la obligación directamente de salvarnos, o no, ¿cierto? Ahí sería pues la otra discusión como tal. Eso va reduciendo también el escenario de lo que denominamos la democracia, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esto es irreal, no, es que está pasando realmente, está pasando, ¿sí? Entonces la gente, con tal de sentirse segura, va cediendo sus libertades, en este caso al Estado, ¿cierto? Bueno, en países como el nuestro, donde el concepto de Estado fallido es bastante fuerte, pues si el Estado no nos provee esa seguridad, se la damos a un tercero, no la da, ¿sí? Y finalmente temas como el aborto y la eutanasia, pues que están ahí bastante vigentes y bastante fuertes también. Y Dora ahorita hablaba, ya me están, va a tener que correr un poquito. Eh, entonces, el tema tiene que ver, Dora ahorita hablaba de 5 proyectos de ley en el Estado, ¿cierto? En el gobierno actual, sí, directamente. ¿Qué pasa con la democracia? Entonces estamos en la discusión de si hay déficit de democracia o hay un exceso de democracia. ¿Qué hacemos con todos los colectivos que hoy en día piden, ¿sí? Derechos? Hoy las sociedades y los estados no saben qué hacer con la vaina, no saben qué hacer realmente, o respondemos a las mayorías o a las minorías. Entonces van todos estos personajes, esto yo los ubiqué indistintamente, no estoy diciendo que estés de izquierda a derecha, ¿cierto? Está López Obrador México, Bukele en El Salvador, que es otro caso bien interesante de análisis, Milei, Peluca Milei, Maduro, Lula da Silva, Noboa de Ecuador, Dina Boluarte del Perú, ¿cierto? Y Gustavo Petro de Colombia, ¿sí? Entonces, ojo, estos son escenarios de disputa. Yo no estoy hablando de otros países latinoamericanos donde también se presentan estos escenarios de disputa. Estados Unidos está hoy muy fuerte el tema, ¿cierto? Tenemos el elefante republicano y el burrito demócrata, ¿no? Que son los símbolos de los dos partidos que se crean en el siglo XIX, producto de dos candidatos presidenciales en Estados Unidos como tal, ¿cierto? No les puedo contar la historia de Andrew Jackson, que es el que valida el símbolo del burro demócrata, porque por tiempo no me da. Y aquí hay algo bien interesante. El análisis de la política estadounidense se ha hecho de las ciencias cognitivas específicamente desde la lingüística con Jarlakov, ¿cierto? No piensen en un elefante, política moral. Les pido dos textos bien interesantes. Y él habla entonces que la política estadounidense se juega fundamentalmente en el escenario de lo cognitivo y esa disputa está allí, ¿cierto? Y entonces nos habla del modelo del padre para determinar las posturas que tienen los republicanos, asumidos como conservadores, o los demócratas, asumidos pues como liberales, ¿cierto? Entonces se plantea, la nación es una familia, entonces todos nos vemos como una familia, el gobierno es un progenitor y los ciudadanos son los hijos, ¿cierto? Entonces nosotros nos metemos en la cabeza y le damos un rol directamente al colectivo y le damos un rol
a quien sería el gobierno como tal. Y se generan dos modelos. El modelo del padre estricto, que es el modelo de los conservadores o los republicanos, y el modelo del padre atento, que es el modelo directamente de los demócratas. Y aquí hay otro concepto muy interesante que ya se venía planteando y que en el último tiempo se habla mucho, el tema de la batalla cultural, que es un concepto que surge de la hegemonía, de la idea de la hegemonía cultural de Antonio Gramsci, ¿cierto? Politólogo italiano. Y entonces esta batalla cultural dice que hoy nos encontramos en una confrontación por el control del pensamiento y la cultura de la sociedad a través del uso de instituciones, dispositivos culturales y educativos. Eso tiene que ver mucho con el lenguaje. Entonces, el uso que hacemos de los medios de comunicación que consumimos, porque los medios de comunicación pues me hablan de unas cosas y al hablar de ciertas cosas como tal, pues van generando unas ideas y unos imaginarios que yo voy creyendo que son reales, ¿cierto? Entonces ahí está toda esa disputa por ideas. Vamos a la disputa por territorios. No sé si me puedes dar unos minuticos, ya voy terminando, por favor. Entonces, vea, en Europa se viene dando un tema complejísimo, muy, muy grave en la lucha por los territorios, ¿cierto? Hay una migración masiva que se viene incrementando a partir del año 2015. Siempre hubo una inmigración, pues lógicamente los europeos en América, en África y en Asia fueron colonialistas. Entonces, ¿qué más podían esperar? Pues o sea, es que también es preguntarse por eso, ¿cierto? Y bueno, es que la globalización permitió todos estos flujos migratorios enormemente. En algunos casos las alabamos y en otros casos pues también la criticamos, ¿cierto? Yo creo que los europeos sobre todo que han considerado también que llevaron la cultura al resto del mundo, pero también llevaron unos sistemas y unas prácticas feudalistas, esclavistas y demás, que en muchos de los países africanos dejaron fue miseria. Desde 1950 se empezó el programa de descolonización de la ONU. En ese momento había 4 estados independientes en el África. Hoy hay 53, si mal no recuerdo, ¿cierto? Pero hicieron digamos, un establecimiento de fronteras arbitrario, entonces reunió a tribus o antagonistas que no se querían, se mataban y hasta el día de hoy se matan, y quisieron meter la idea de la democracia cuando la democracia es una construcción fundamentalmente occidental y es difícil hacerlo y llevarlo. Entonces se va dando toda esa travesía de los migrantes, que ya se venía dando fuertemente, pero digamos del año 2015 es más potente, ¿cierto? A diferentes partes de Europa, sobre todo la Europa del Sur, que tiene que ver con Portugal, España, Francia, Grecia e Italia, ¿cierto? Países que no tienen las condiciones de los países del norte de Europa como tal. Hay una problemática muy grande y a pesar de los acuerdos y de la idea de la multinacionalidad entronizada en la Unión Europea, no se han puesto de acuerdo con ese tipo de cosas. Hay unos vacíos muy grandes en la legislación europea como tal. Ellos creyeron en el escenario de Schengen, ¿cierto? Ay, bueno, todos somos europeos y somos un colectivo, vamos a combatir a Estados Unidos comercial y económicamente, pero todo esto se les está devolviendo, ¿cierto? Y hay países que dijeron, no, yo no voy a colaborar con esta vaina. Los países eslavos no les gusta, Polonia, ¿cierto? Rumanía, sí, todos estos, la vaina de la inmigración, sí, no, complejísimo, y no, han cerrado caminos fuertemente frente al tema como tal, ¿no? Entonces ese asunto los tiene bastante preocupados y eso va de la mano de un tema también muy profundo de discusión, el tema religioso, el tema cultural. Hay una profunda preocupación de los gobiernos, de algunos gobiernos y algunos sectores de la sociedad europea por la posibilidad de que haya un decrecimiento, de que el decrecimiento poblacional los esté llevando directamente a un decrecimiento en términos religiosos, ¿cierto? Entonces están perdiendo también esa batalla, están perdiendo esa batalla fuertemente, claro, porque es que demográficamente las poblaciones islámicas están más acostumbradas a procrear, disculpen la expresión, ¿cierto? Tienen más hijos, ¿sí? La posibilidad, la posibilidad de que una comunidad pueda tener una próxima generación está a partir del dato de que una mujer debe tener 2.1 hijos para que la nueva generación se presente. Si no, es imposible. Colombia estamos como 1.7, ¿cierto? Hay un crecimiento significativo en la actualidad. Entonces hay una lucha también religiosa, ¿sí? Y muy fuerte, y hay mucho temor directamente en Europa de qué van a hacer con todos esos migrantes. Por eso hay movimientos muy potentes y muy fuertes que están persiguiendo a los migrantes, ¿cierto? A los migrantes, sobre todo a los migrantes islámicos. Se han dado casos en Inglaterra, en Alemania, donde se están matando, porque pues también los migrantes en algunos casos, como también se convierten en guetos, no están permitiendo la posibilidad de la integración. Quiero ir cerrando también antes de llegar a la propuesta y con eso termino, me disculpan que me exceda unos minuticos, ¿cierto? Por fortuna es la última. En la actualidad hay todavía unas disputas territoriales muy fuertes. Ustedes ven ahí los mapas, lado izquierdo está disputas territoriales en América Latina y el Caribe,
¿cierto? Hay disputas muy evidentes hoy en día, quiero destacar tres, bueno, cuatro, bastantes, vean. Una, el Esequibo entre Guyana y Venezuela, ¿cierto? Un territorio en disputa, y Venezuela lo metió ya en su marco normativo, y eso pues ha complicado el asunto también. Hay otro punto de disputa, Colombia la tiene hoy con Nicaragua, Islas de San Andrés y todos los alrededores como tal, ¿cierto? El corredor de Atacama, la disputa histórica entre Bolivia y Chile, porque Bolivia, conjuntamente con Perú, perdieron la guerra del Pacífico en el siglo XIX, entonces perdieron territorio, no tienen acceso al mar. Y un país que no tiene acceso al mar se jode también en términos comerciales. Es un asunto bastante complejo allí. Y el tema de las Islas Malvinas, ¿cierto? Que para el orgullo argentino es un tema muy fuerte, bastante. Disputas en África, lo vemos ahí en el lado derecho, ¿cierto? El Cuerno de África es un tema muy complejo, Etiopía, Eritrea, Somalia, ¿sí? Hay disputas también territoriales entre Sudán y Egipto, ¿sí? El Sahara Occidental es un territorio de facto no reconocido por muchos países, que fue una antigua colonia española. Ceuta y Melilla, que es el punto de transición y migración entre África y Europa, fuerte, muy complejo el asunto como tal. Entonces, a veces, por ejemplo, en el caso de España y Marruecos no se tocan mucho, porque el tema es muy complicado. Oriente Próximo, eso sí está en llamas, ¿cierto? Esa vaina está prendida. Pues sabemos el tema con Israel, Hezbollah, ¿cierto? Todo el tema con los palestinos, muy complicado, es una crisis humanitaria muy fuerte, triste todo lo que está aconteciendo por allá. En Europa, bueno, hay un tema también con la isla de Chipre que se disputa en Turquía y Grecia como tal. El Kurdistán, los kurdos son una nación histórica, pero no tienen territorio, no tienen Estado, ¿cierto? Entonces, no se les reconoce y parecen unos pares de aquí para allá y todo el mundo los tira y no sé qué tal cosa, ¿cierto? En Europa también hay disputas, el tema de la guerra pues, de Ucrania y Rusia, el tema de Irlanda del Norte, hay unas disputas también en otros territorios eslavos, ¿no? Georgia, Azerbaiyán, Armenia y demás, ¿sí? Y una página que se llama, una organización que se llama International Crisis Group, dice que hay 10 conflictos para monitorear en 2024. Solo nombra 10. Gaza, ya lo hemos nombrado, guerra ampliada del Medio Oriente que incluye Yemen, Irán y Líbano, Sudán, Ucrania, Birmania, que hay un conflicto interno, sumado también al tema de los rohingyas, ¿cierto? Etiopía, con la zona del Tigray, ¿cierto? Que es una zona de autonomía que está reclamando también pues directamente autonomía o independencia, el Sahel, que incluye a Malí, Burkina Faso, toda esa zona por debajo del Sahara, muy compleja. Ahí está todo el tema de los grupos islámicos extremistas con grupos autóctonos que piden también autonomía y territorio. Haití, estado fallido por excelencia, infortunadamente. Ahorita pues hay un intento de gobierno interino que no ha funcionado, las pandillas lo controlan completamente. Armenia, Azerbaiyán, conflicto que no ha terminado, Estados Unidos y China, que tienen disputas territoriales, pero también, sobre todo por Taiwán, pero también las disputas comerciales bastante fuertes. Digo, ya la propuesta, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Cómo resolvemos el asunto? Hay una propuesta de Chantal Mouffe, yo les hablaba ahorita, se llama la agonística, ¿cierto? En la agonística, ella reconoce que en el escenario de lo político, donde nos encontramos todos, inevitablemente existe el conflicto. Pero en ese escenario entonces coexisten el agonismo y el antagonismo. Y el antagonismo me habla que o eres mi amigo o mi enemigo. Por lo tanto, si eres mi enemigo, te tengo que suprimir, destruir o eliminar, ¿cierto? Hay un punto medio allí. En oposición, el agonismo responde a la radicalización de la democracia. Demos más democracia, profundicemos la democracia como tal. Y en este caso, el agonismo asume que per se hay conflicto, por lo tanto hay una conjunción contradictoria. O sea, yo indefectiblemente me voy a encontrar con el otro que piensa diferente a mí, pero el otro no es un enemigo, es un adversario. Y en el escenario de la democracia debo permitir que las voces opuestas sobrevivan y sean escuchadas también. Y en el escenario de la democrática, como hay reglas, en el escenario de la democracia, perdón, como hay reglas, esas reglas me determinan quién debe tener el poder, o sea, llegar a la hegemonía como tal. Pero debemos respetar esos parámetros que están allí. Entonces, en esa medida, el objetivo es la convivencia con los adversarios y las tensiones en el marco del pluralismo ideológico y democrático. En el agonismo, el adversario, como les decía, es un oponente legítimo al que se le enfrenta con lealtad bajo los principios democráticos. Muchas gracias. No sé si tenemos preguntas. Hay 2 comentarios. Excelente exposición para comprender muchas dinámicas de poder en el mundo. Y por favor enviar el enlace del video. Excelente exposición. ¿Alguna pregunta para el profesor Juan Jacobo?
Por aquí ahora me pregunta que si es posible el agonismo. Yo creo que sí es posible, lo que pasa es que yo creo que no, yo eso lógicamente es filosofía política, por lo tanto los filósofos políticos pues van disertando y van pensando directamente frente a estos temas como tal. Pero yo creo que la sociedad democrática, por lo menos en términos ideales, está basada en el agonismo, ¿sí? En el respeto por el pluralismo, porque el otro coexista conmigo, así sea que piense diferente. Lo que pasa es que yo creo que la dificultad ahora ha sido llevarlo a la práctica, ¿cierto? Ni siquiera los líderes tienen esa capacidad. Y el tema con las redes sociales es que las redes sociales lo que han magnificado es la idea de que el otro es mi enemigo. Por eso yo hablaba desde el comienzo que el problema es que hemos empezado a considerar que si el otro no piensa como yo, y eso que estamos en un escenario democrático, tiene que ser eliminado. Y yo lo digo, o físicamente, infortunadamente en nuestro país se ha dado muchísimo y sigue dando, o si no, simbólicamente. Yo no le permito. Y entonces yo cuando me refiero al otro, casi que le digo, usted es un discapacitado mental, usted tiene, usted tiene mierda en la cabeza. ¿Sí? Entonces, aquí los seguidores de un bando o el otro, ustedes ya saben a qué me puedo referir, dicen, no, usted tiene mierda en el cerebro, usted no tiene capacidad de pensar ni considerar. Claro, el problema es que también, como lo señalábamos ahorita, de los extremismos, yo creo que el problema no es la defensa de unas ideas, ¿sabes? Hasta donde tú llevas esa defensa como tal, ¿sí? Y esa defensa no te puede llevar a la eliminación del otro. En el escenario democrático yo me debo permitir escuchar al otro. Yo creo que en pequeños escenarios uno sí lo hace. Yo creo que tú aprendiste ahora en el consejo que así a veces te tocaba, pero aprendiste a escuchar a opositores, a personas que no pensaban como tú. E incluso uno muchas veces dice, hay algo interesante que hay que pensar. Yo lo hago comúnmente con mis amigos, ¿cierto? Yo aprendí a convivir con amigos de derecha, muchos, algunos extremos, amigos de izquierda también extremos, ¿cierto? Algunos más moderados, y yo me puedo sentar con muchos de ellos. Y les digo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, pero es que eso hay que irlo generando, ¿cierto? Generando. Por eso yo creo que la academia es un escenario fundamental para eso, permitir que las diferentes voces sean escuchadas. Por eso la universalidad de la academia, de la universidad, ¿cierto? Debe propender directamente. Yo creo que en los pequeños escenarios hay que empezar a subir. Pero yo creo que hay también un llamado a los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, ¿verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque creamos unas ideas y unas representaciones en la gente que no son y que nos llevan a este tipo de cosas. A mí se me ocurre escuchándote, Juan Jacobo, que también es por qué los académicos o quienes conversamos sobre estos temas no hacemos presencia en redes. Porque tiene voz todo ese otro asunto donde no se abre la discusión, sino que se dan por sentadas verdades. Nos falta, creo que ahí también nos falta buscar esos medios de difusión que están. Yo sé que nos da pereza, yo soy una que me da mucha pereza producir contenido para redes, pero creo que es importante entrar en ese escenario porque nos guste o no es el escenario que hoy marca pautas de pensamiento. Yo creo que también, es que también hay un problema, pienso yo, la velocidad con que vivimos el mundo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo produzco un contenido como el que tú me estás señalando, eso me implica a mí, ya como oyente, un desafío cognitivo más grande, ¿cierto? Y esta es una sociedad que le gustan las cosas rápidas, es una sociedad más visual además, ¿cierto? Entonces, basados en eso, en la rapidez, en lo visual, pues claro, entonces yo aquí tengo 45, bueno, me excedí un poquitico más, pero entonces en este escenario pues tengo esa opción, pero yo en TikTok o en Instagram, ¿cierto? O en otras redes sociales, yo tengo que hablar rápidamente e intentar vender una idea rápidamente. Entonces muchas veces el problema es que yo no puedo ir al fondo porque me quedo en la forma, yo tengo que tenerte la forma, ¿cierto? Recuerdo yo el tema del plebiscito, ¿sí? El tema del plebiscito, yo recuerdo a Juan Carlos Vélez que ya después de que él no ganó, dijo, es que nosotros queríamos que la gente saliera a votar en berraca, ¿cierto? Porque es que está muy claro y está muy definido que las emociones son las que determinan muchas de las tomas de decisiones que nosotros hacemos, ¿sí? Ay, no, yo soy muy racional para tomar decisiones. Pues, hombre, pues sí, uno puede hacer el esfuerzo y está en el escenario y en algunos casos lo puede hacer, pero realmente la mayoría de decisiones que nosotros tomamos son de carácter emocional, ¿sí? Entonces ya después buscamos razones para solventar la emoción que nos dio eso. Ah, es que vio, Petro es así, Uribe es así, ¿cierto? Listo, ahí está la explicación coherentemente. Si usted apunta a los afectos, a las emociones, Chantal Mouffe también lo dice, la política está supeditada en los afectos. Vengan unidades de los afectos y las emociones. Usted le pregunta, y ahora que estaba en campañas políticas, usted le pregunta, bueno, ¿leíste la propuesta del candidato? Puesto. Aquí,
Claro, eso, aquí se vota por una forma, por una palabra, por la emoción que produjo, Por la cara por el bonita. amiguismo, etc. Normalmente es eso, casi nadie lee las propuestas. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero justamente creo que eso es lo que hay que contrarrestar. Ah, Creo que sí. todavía algunos, que seguramente no somos pocos, lo que pasa es que no nos conocemos todos, seguimos pensando en pensar lento, en escuchar largo, pero esos contenidos hay que producirlos, porque si no así los estemos buscando, Sí. pues no los encontramos. Quiero agregar un detallito desde la economía conductual de Daniel Kahneman. Yo lo decía ahorita más temprano en la mañana. Él nos habla de dos sistemas. Él nos dice, normalmente los seres humanos actuamos con el sistema 1, que es más inmediato, ¿cierto? Nosotros no pensamos muchas cosas, simplemente actuamos y listo. Lo que pasa es que el sistema 2 nos obliga a pensar. Se nos crea bastante dificultad, porque como les digo, hay un gasto cognitivo mayor. Entonces, normalmente preferimos, incluso siendo conscientes, muchas veces utilizar el sistema 1, que es más práctico, más adaptativo a la realidad de los. Pero estoy de acuerdo contigo, Vivi. Muchísimas gracias, profesor Juan Jacobo. Yo quiero como para cerrar esta jornada resaltar algunas cosas que se dijeron hoy. Las quise escribir en positivo como invitaciones, porque yo insisto que sí, el panorama no es que esté muy fácil, pero eso no es lo mismo que imposible. Entonces, lo primero que quiero resaltar es la invitación a construir unos modos de habitar a escala de la vida, preguntarnos por el consumismo como la propuesta de vida exitosa y feliz, empezar a cuestionar esa pregunta. La segunda, reconocer la diferencia como potencia para la construcción del todo y asumir desde la apertura la incomodidad que implica el encuentro con el otro. La tercera, la revalorización del cuidado como un eje fundamental para la construcción del vínculo y de lo social. La cuarta, la visibilización y politización de lo cotidiano y cotidianización de lo político, entendiendo que esto sí es mi asunto y lo que pase con esto sí me afecta. No sé si ustedes quieran agregar algo de la jornada de hoy, ¿no? Bueno, entonces, esta jornada estaba pensada hasta las 9, la agenda que ustedes tienen está hasta las 9, adelantamos el conversatorio de las 8, por ende vamos a dar por culminado en este momento. Los esperamos mañana, 8 de la mañana, la jornada de mañana 19 de septiembre es la última. Estamos desde las 8 hasta las 12 del día y mañana tenemos las conferencias, más allá de la incertidumbre hacia una educación transformadora en el siglo XXI, las relaciones entre la corrosión del carácter, la salud mental y el autocuidado en la actualidad. Hablemos sobre cuidado, les súper recomiendo esta conferencia, y la identidad en vilo, una lectura contemporánea. Les deseamos una feliz noche, les agradecemos su participación el día de hoy. Algunas personas han estado en toda la jornada, muchas gracias por ello y los esperamos mañana muy puntuales. Y pregunta mañana hasta qué horas. Mañana estamos de 8 a 12 por la mañana, Altina. Muchas gracias para todos y todas. Feliz noche.